¿Cuántos de los que están aquí están viviendo una situación difícil? Levanten sus manos. ¿Cuántos de los que están acá necesitan que Dios simplemente sople paz sobre su vida? Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que Dios los sane físicamente? ¿Cuántos de los que están acá necesitan que Dios les dé una respuesta y que no la tienen la respuesta? La buscan y no la tienen. Muy bien. Perfecto. Estamos todos en la misma, entonces. Vamos a ver, Señor, qué es lo que vas a hacer en esta mañana. Muy bien. Usted está como la persona que vamos a ver aquí, como Tom Cruise. Usted es Tom Cruise. Y de alguna manera lo que vamos a hablar es lo que pasa en esta pequeña escena de este video. Veámoslo. ¿Se siente así usted? No sé en qué parte de la montaña está hoy, pero la palabra que he traído en esta mañana le he titulado así: dependencia del Padre. La fe puesta a fuego. Es que todos de nosotros un día entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y decimos que dependemos de Él. Pero cuando nos encontramos en situaciones de distintas etapas, como la escalada de esta montaña, hay momentos en los cuales no sabemos cuál es el curso de nuestra vida y cuál es la próxima etapa que viene. ¿Cómo podemos trabajar la dependencia de nuestro Señor? ¿Cómo podemos trabajar nuestra dependencia a nuestro Dios? Y he querido en esta mañana poder colocar en su corazón 5 principios, solamente 5 principios, cómo nuestra fe es desafiada frente al fuego,
Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1, quizás debe ser la estructura de la columna vertebral del cristianismo, la fe. Y cómo nuestra dependencia de Dios, día tras día, frente a diferentes situaciones, circunstancias, cosas que nos pasan, somos desafiados en la fe. Cómo tenemos que depender del Señor. ¿Cómo podemos trabajar nuestra dependencia del Señor? A pesar de conocer tantos versículos, tantas palabras, incluso mismo nosotros predicar a otros, cuando nos encontramos frente a situaciones complejas, difíciles, wow, tenemos que amarrarnos a Dios y aferrarnos a Él. ¿Cómo podemos trabajar nuestra fe dependiendo solamente de nuestro Padre que está ahí mirándonos arriba con mucha expectación, sabiendo cómo nosotros vamos a actuar en el momento del dolor, en el momento de la circunstancia, en el momento de la prueba, de la tribulación, en el momento de la tentación? Y está ahí mirándonos atentamente. Y he querido levantar 5 principios que durante estos días el Espíritu Santo me ha hablado al corazón, viviendo situaciones personales en mi vida, donde uno puede tener tantos años de una vida cristiana simplemente frente a una montaña que se nos viene por delante, frente a una escalada donde podemos caer hacia el vacío, saber, Señor, ¿estás ahí? ¿No estás? ¿Cómo depender de Él? Eso es la dependencia del Padre. ¿Cómo trabajar nuestra dependencia de Dios? Y quiero colocar en usted 5 principios que el Espíritu Santo te va a hablar a ti. Que quizás esa sea la actitud hoy, que frente al drama que estás viviendo, cuando alzaste tu mano frente a las preguntas que hacían esta mañana, quizás uno de estos principios, o varios de ellos, o quizás todos de ellos, tengamos que ponerlos por obra, frente a la situación que actualmente estás viviendo hoy. ¿Cómo? ¿Cómo trabajar nuestra dependencia con Dios? De eso quiero hablar en esta mañana. El primero de los principios es el principio del despojo. Y les quiero contar, va avanzando aquí, la tengo yo. Wow, aquí está. El principio del despojo. Les quiero contar una historia que está narrada en el libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Jueces se levanta en un momento en la historia del pueblo de Israel con la muerte de Josué, y antes del surgimiento del profeta Samuel está la historia como Dios habla a través de este libro. Y Dios usa un hombre, Gedeón, una situación en la cual es bien particular. El pueblo de Israel estaba sometido bajo la autoridad de Madián y los madianitas. Todo lo que hacía el pueblo, si el pueblo sembraba y tenían que cosechar, venían los madianitas y arrasaban con todo. 7 años, algo así, estuvieron bajo un sometimiento de un pueblo extranjero. ¿Por qué? Por causa del pecado del pueblo de Israel. En medio de esa circunstancia dura, difícil, es como que usted trabajara, y sin embargo nada de lo que hace tiene una cosecha. Es como que trabajo, simplemente para tratar de sobrevivir, y mi vida pasa, meses así, y no tengo una cosecha, no tengo un fruto. Ellos, con afán, con esfuerzo, con sacrificio, trabajaban, y sin embargo los madianitas arrasaban con todo el esfuerzo de ellos, en un abrir y cerrar de ojos. Años así. Y en medio de esa situación, el pueblo clama y Dios usa un hombre, Gedeón, para derrotar a los madianitas. Y es interesante que esta historia usted la puede revisar en su casa, en el libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Y Dios usa a un hombre
íntegro como Gedeón, de una manera realmente extraordinaria. Y el ejército de los madianitas con los cuales ellos tenían que enfrentarse eran alrededor de 135.000. 135.000. Vea, figúrese que usted es Gedeón y tiene que enfrentar a un ejército que lo ha oprimido a usted durante más de 7 años, 135.000 soldados tiene al frente. Y usted tiene 32.000. 32.000. Wow, 32.000 contra 135.000. ¿Cómo se encuentra? O sea, es casi una relación de 1 a 4. 1 a 4. Y a lo mejor usted está así hoy día. ¿Ah? Bueno, lo que tengo por delante es 4 veces me supera, pero yo estoy aquí, con lo que tengo nomás, con una sola, para derrotar a 4. Sin embargo, para que Gedeón no confiara en su propia fuerza, Dios le pide algo que es increíble, que se despoje de alguno de los soldados que tenía. Porque esta batalla no la vas a ganar tú, sino la voy a ganar yo con mi poder y con mi fuerza. Eso es lo primero que está diciéndonos en esta mañana el Señor. Lo que tienes por delante no lo vas a ganar con tu sabiduría, ni tu inteligencia, ni tu experiencia, ni tu fuerza. Lo que tienes por delante lo vas a ganar con la fuerza de Dios y con el poder de Dios. Pero para eso Dios quiere que nos despojemos. Y lo primero que le pide a Gedeón, despójate de algunos de los soldaditos que tienes, que ya en ejército era inferior al que tenían sus enemigos. Si usted está como 1 contra 4, parece ilógico pedir, despójate de algunos soldados. Pero Gedeón finalmente tiene que depender de Dios de aquella instrucción. De los 32.000, la pregunta se le hace de los que están ahí, le dicen, ¿quién de ustedes tiene miedo de ir a una batalla? Y 10.000 se van. De los 32.000 ya quedaron 22.000. ¡Wow! O sea, la relación cambió brutalmente. Pero no solamente el tema queda ahí, sino que además Dios le pide que de los 22.000 se despojen otros varios más. La historia, repito, usted la puede leer en capítulo 7 del libro de Jueces y parte del capítulo 6. Es interesante que ya habían 22.000 y Dios le dice que solamente vayan a tomar agua y de los que hundan su cabeza en el agua, te tienen que regresar a casa y solamente los que tomen el agua de esta manera podrán quedarse para la guerra. ¿Cuántos fueron los que quedaron de los 32.000? 10.000 se fueron a casa y de estos 22.000 quedaron, escuche bien, 300. 300. Y Dios le dice, con estos 300 vas a tener que enfrentar al enemigo que tiene de 132.000. La relación cambió de 1 a 4 a 1 a 450. Lo que estás viviendo hoy, Dios no quiere que tengas un plan A, B, C o D. Dios quiere que te despojes simplemente de las situaciones que son propias de tu persona y que no dependes de Dios. Para desarrollar una dependencia de Dios tenemos que despojarnos incluso de nuestras propias capacidades para enfrentar el problema, de nuestra propia inteligencia, de nuestros propios recursos, todo. Aquí, esta batalla, hay que ganarla dependiendo absolutamente de Dios. Esto no se trata ni de farmacia para ganarlo, ni de médicos, ni de psicólogos, ni de recursos económicos, ni de pitutos, ni de contacto, ni de tráfico de influencia, ni lo que usted quiera colocarle, ni si me van a armar la red de contacto con la cual voy a conseguir la solución que necesito para salir adelante en el problema en que estoy. No va a ser así. Dios quiere que si realmente dependamos de Él, nos despojemos de todos nuestros recursos personales
que estamos empleando para nosotros tratar de resolver la situación que tenemos por delante. ¿Cuáles son nuestros recursos personales? Mencioné varios. Nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestro dinero, nuestra red de contacto, lo que usted quiera. La confianza en un médico, la confianza en una farmacia, la confianza en un terapeuta. Es imposible desarrollar la dependencia sobrenatural hacia nuestro Padre si primero no nos despojamos de lo que consideramos nuestros propios recursos personales y de nuestra propia fuerza. A Gedeón Dios le dice, te dejo con 300 para los 135,000, porque esto no lo vas a ganar con tu fuerza ni la fuerza de un ejército, lo vas a ganar con mi poder. Por eso la historia es genial. Léanla, capítulos 6 y 7 en su casa. Es genial. No podemos leer todo el capítulo acá. Pero el primer principio que quiero colocar. Si vamos a depender de Dios, aquí vamos a tener que despojarnos de muchas cosas. Que confiamos en esas cosas. En la tarjeta de crédito, en la chequera, en nuestra propia experiencia personal, incluso la experiencia personal espiritual en nuestra vida, porque muchos llevamos años en este tema. En nuestra capacidad para generar una red de contacto, de influencia, todo. Dios quiere que simplemente recurramos a Él y dependamos exclusivamente de Él. Primer principio. Segundo principio. El principio del apremio. El principio del apremio. Está narrado la historia en Éxodo capítulo 14 del 5 al 31. La historia es muy conocida, usted también seguramente la ha leído muchas veces. Es el instante clave. Dios había usado a Moisés para sacar al pueblo de Israel de una condición de esclavitud, de una condición de opresión nuevamente, de una condición de sufrimiento, de tribulación. Y Dios lo hace de una manera sobrenatural. Usted conoce la historia, ahí pasan eventos sobrenaturales. Dios usa a Moisés para decirle a Faraón, suelta a mi pueblo de Egipto. Y Faraón se resiste a aquella instrucción dada. Obvio, un faraón que venga, cualquier persona le venga a decir, oye, suelta a toda la gente que es esclava a la cual te sirve, nadie va a decir que sí al tiro. Y ocurren eventos sobrenaturales ahí. Empiezan señales, empiezan prodigios, empiezan milagros, empiezan las plagas. La plaga de las langostas, las plagas de las ranas, la muerte de los primogénitos. Usted conoce toda esa historia. Y el pueblo, que es usted es el pueblo, colóquese en aquella situación. Usted está en una condición de sufrimiento, de esclavitud, de tristeza, de opresión. Y en aquella situación Dios comienza a transformar todo el escenario catastrófico que usted vive cada día y comienza a experimentar, como a oler la libertad. Como dice aquel cuadro en el Museo del Louvre, La Liberté. Y empieza usted sufriendo y ahora ve un haz de luz que viene la libertad. Y comienza a transitar por eso, algo increíble, algo milagroso, algo impensable. Trate de colocarse usted como una persona, como una mujer, un joven, un hombre, bajo la esclavitud, bajo la opresión del pueblo egipcio, y Dios usa a este hombre para liberarlo. Bueno, el pueblo comienza a salir, Faraón, después de la señal de la muerte de los primogénitos, da la autorización para liberar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel comienza a salir de Egipto y se encuentra en una situación bien particular frente al Mar Rojo. Frente al Mar Rojo. Y en aquella situación, el faraón se arrepiente de la decisión de liberar al pueblo y comienza con sus carros a perseguir a los israelitas. Y los israelitas frente al mar y detrás los egipcios. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. No hay salida, vemos un mar inmenso y probablemente así es hoy día, esto me supera. Y por otro lado, veo que la espada me está casi respirando en la oreja.
no hay salida. Es como aquel enfermo esperando un donante. Ya no hay más tiempo, no hay más tiempo. Se nos acaba el tiempo. Si en 24 horas más no llega el donante, voy a morir. Wow. Y no veo las aguas y veo la muerte. Las aguas y la muerte. Las aguas y la sin salida. Está a punto de perder su causa por sus deudas. Ya no tiene empleo y tiene que cubrir necesidades. Su hijo está en la UCI y usted no sabe qué es lo que es. Y no hay nada. Y estamos ahí, en un apremio, en una situación difícil. Por eso dije que el segundo principio, que Dios, si queremos experimentar depender de Dios, Dios nos va a meter en apremios. Como que este era duro, porque este tenía que ver con que me va a costar la vida. Wow, experimenté una cierta libertad saliendo y hoy me encuentro frente al mar y no hay ninguna salida. Un apremio, una situación extrema. Son las situaciones extremas en que Dios nos lleva para depender de Él. Si usted está viviendo hoy día una situación extrema como esa, es cuando más Dios quiere enseñarle a depender de Él. ¿Y qué hay frente? Un mar y no tenemos nada. No tenemos nada. Lo único que tenía Moisés era esto. Traje esto. Tenía esto. ¿Cuándo Dios le da esto a Moisés? Cuando Moisés es llamado a sacar al pueblo de Egipto y empieza a cuestionar Moisés a Dios, y en uno de esos cuestionamientos le hace una pregunta: no me van a creer, ¿con qué señal voy? Y Dios le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y tenía una cosa sencilla, simplemente como una vara, una cosa insignificante. Con esta vas a vivir las escenas más milagrosas y más sobrenaturales que yo voy a hacer a través tuyo. Una cosa insignificante como esta. No era una espada, no era un escudo, no era un arma de guerra, simplemente era algo muy sencillo como una vara. Muy sencillo. No era un recurso sofisticado, simplemente era un recurso sencillo, y a través de ese recurso sencillo Dios iba a hacer un milagro sobrenatural. Hoy tenemos el mismo recurso. Hoy tú tienes el mismo recurso. La pregunta que le hace Dios a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dice simplemente una vara de un pastor. Algo sencillo, algo trivial. Esa es la que yo voy a usar para los grandes milagros que voy a hacer en tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? Es la misma pregunta que el Espíritu Santo te está haciendo hoy, esta mañana, frente a la montaña que tenemos por delante. ¿Qué tienes? ¿El mejor médico? ¿El mejor psicólogo? ¿El mejor banco que te puede financiar el mejor crédito? ¿O simplemente una vara como esta? Algo sencillo, algo simple, sobre lo cual Dios quiere que venga la gran dependencia de Él para los grandes milagros que tenemos por delante. ¿Qué es la vara? La vara es nuestra vida de oración con Él. Y a veces nosotros recurrimos a todas las situaciones y circunstancias que el mundo nos puede ofrecer frente al dilema, al drama que estamos enfrentando. O el mejor médico, la mejor clínica, la mejor farmacia, el mejor préstamo bancario. Pero Dios quiere simplemente que dependas de esta vara. Y por eso estás hoy probablemente en una situación de apremio. Es interesante que frente a esta situación, cuando ya el pueblo está frente al Mar Rojo y los egipcios respirándoles de atrás, le hacen algunas preguntas que probablemente la gente que está alrededor tuyo te la estás haciendo también. Si tú estás viviendo una circunstancia hoy de apremio, difícil,
en que no hay salida, no encontramos dónde está la salida, probablemente gente que está alrededor tuyo, tu esposa, tus hijos, te están haciendo alguna de estas preguntas. El pueblo había experimentado los milagros sobrenaturales de todas las plagas para sacarlos de Egipto. Era una cosa tremenda y era algo absolutamente que escapaba a todo razonamiento lógico. Habían experimentado el poder de Dios, sin embargo, cuando se encuentran frente al mar y los egipcios persiguiéndolo, comienzan algunas preguntas. ¿Cuáles de estas preguntas? Y esto no avanza. Interesante. Primera, ayúdame ahí, dispárala tú, yo no puedo disparar de acá. Le preguntan, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Eso es lo primero que pasa cuando estamos en una crisis. Quizás la esposa, el esposo le viene a decir, oye, ¿no estábamos mejor? Empieza a criticar las circunstancias. La primera crítica que se hace es la circunstancia. Cada vez que estás en una situación de apremio, en una situación difícil, dura, compleja, empiezan las críticas de los que están alrededor tuyo. Tu esposa, tus hijos. Oye, ¿no estábamos mejor? ¿No estábamos mejor antes que ahora? Es una pregunta que siempre va a estar rodeándote cada vez que estés en una situación de presión, en una situación de crisis. Solamente aquellos que dicen, mi dependencia está del Señor, pero a veces eso no todos lo ven. Moisés lo veía. Moisés estaba ahí frente al mar. Y yo creo que Moisés no dudaba de que Dios iba a hacer algo ahí. No podía dudar ya, porque Dios ya lo había usado poderosamente. ¿Quiénes dudaban? A toda la gente a la cual él había tenido que hacer influencia para impartir fe. Esa gente, a pesar de experimentar cada uno de los milagros de todas las plagas, está frente ahí y dice, y le hace la pregunta, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Comienza el cuestionamiento. Comienza el cuestionamiento. Y a veces eso pasa en medio del seno de nuestra casa. Dios nos tiene la salida. No sabemos de dónde viene la salida, ni cómo se hará la salida, pero empiezan los que están alrededor de uno a cuestionar, como no hay salida, como estamos en una crisis, como no hay respuesta, empieza el cuestionamiento. De los propios, de los hijos, de nuestra propia esposa. La segunda pregunta que le hace es interesante, dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ya no solamente era un cuestionamiento a la circunstancia en medio de la crisis que usted está viviendo, no solamente ya empiezan a cuestionar la circunstancia que usted está viviendo, sino que ahora viene un cuestionamiento personal. No sé si usted ha vivido las críticas de su esposa cuando usted ha pasado por una crisis así. A lo mejor no. A lo mejor soy el único. No sé. ¿Pero le ha pasado eso? Que en medio de la crisis, usted sabe que Dios es fiel con usted, que Dios va a hacer algo especial con usted, pero esa fe quizás no está del todo tan clara en aquellos que le rodean. Aquellos que lo rodean comienzan a criticar la situación mala que están viviendo y ya no solamente se conforman con criticar la situación mala que usted está viviendo, sino que ahora empieza el cuestionamiento personal. Y aquí dice, ¿por qué tú nos has traído a esta circunstancia tan mala? Por eso digo, como dice un amigo mío, en la crisis se mide la nobleza de las personas. Claro, porque mientras nuestra vida marche ordenadamente, podemos pagar nuestras deudas, tenemos un trabajo, tenemos nuestros ingresos, podemos cubrir nuestros gastos, ahí está todo bien. Hay lindo amor, no. Pero viene la circunstancia de apremio, de crisis, donde Dios nos tiene ahí entre el Mar Rojo y los egipcios, y hasta los más íntimos de su casa comienzan a cuestionarle a usted. Al comienzo no es así, los primeros meses no es así. Pero cuando la cosa comienza ya a tocar el estómago, comienza el cuestionamiento personal. Y finalmente le dicen, ¿no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
¿no era mejor la vida que teníamos antes que la vida que estamos viviendo hoy? Empiezan todas estas preguntas. Preguntas que no tiene sentido tampoco responder, y Moisés no se preocupa tampoco de responder las distintas preguntas que le hicieron en esa circunstancia de apremio frente al mar y los egipcios detrás. Simplemente tiene que convivir con eso. Yo le digo aquí lo siguiente a algunos, acá. Están viviendo una situación de crisis, donde son enfrentados en su fe a depender de Dios. Les dije el segundo principio. Si queremos depender de Dios, primer principio, vamos a tener que despojarnos de nuestra propia fuerza para depender realmente de Él. Segundo principio, Dios nos va a colocar en una situación de apremio, donde vamos a sentir que no hay salida, pero sí sabemos que Dios va a dar alguna salida. Pero les quiero decir aquí que es normal que la gente que le rodea a usted, y lo repito nuevamente, su esposa, sus hijos, comiencen a cuestionar la situación en la cual usted está viviendo. No se preocupe de dar una respuesta. Dios no dio una respuesta. Dios simplemente esperó, Señor, haz el milagro. Y Dios hizo el milagro. Tercer principio. Seguimos avanzando. Interesante esto, y también lo quiero mencionar. El principio de la espera. El principio de la espera. Esto es algo no muy conocido en la Biblia. Algunos sí, obviamente, los que son más lectores, pero es interesante este pasaje porque nos coloca en alguna de las siguientes situaciones a nosotros. Son aquellas circunstancias en las cuales oramos a Dios y no hay respuesta. ¿Le ha pasado eso? Yo sé que en esta iglesia eso no pasa, pero ¿le ha pasado eso? ¿Ah? Daniel se ha visto en aquella circunstancia que usted está aquí como los dos primeros versículos que Daniel dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, espacio de tiempo donde incluso damos una guerra espiritual, donde oramos, ayunamos, sin embargo no hay respuesta. Ha orado por la situación en la cual hoy día levantó su mano, clama a Dios y pareciera que como que hay un silencio tremendo. No hay respuesta. Clama, gime, ora, busca y pareciera ser que Dios no escuchara. Y así se sentía Daniel en aquella circunstancia, hasta cuando el ángel al cual Dios le habla le dice algo muy interesante, que la respuesta ya Dios la había mandado. Dios, por medio de un ángel, le da la respuesta a Daniel después de 3 semanas, que era un plazo de alguna manera excesivo, porque Daniel necesitaba una respuesta inmediata, y sin embargo el ángel le dice la razón. Esto es muy interesante, por favor escuche bien. Yo clamé a Dios, no encuentro respuesta, me aflijo delante de Dios, ayuno delante de su presencia, clamo por esta situación, he clamado al Señor por una respuesta y no hay respuesta. Circunstancia muy especial que vive Daniel, y un ángel del Dios se le aparece después de 3 semanas. Y lo relata en el versículo 10 cuando dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Esto quizás se lo esté diciendo el Espíritu Santo a usted en esta mañana. Daniel, varón amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo, Daniel, no temas. Y aquí está, es interesante. Daniel le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Mira qué interesante le dice. Desde el primer día que tú te dispusiste en tu corazón a humillarte delante de Dios y a clamar delante de Él, tus palabras han sido escuchadas. Eso es lo primero que quiero decirles esta mañana. ¿Cómo Dios nos mira? ¿Será que Dios dice, voy a esperar meses, voy a esperar semanas? Dios no escuchó. Dios no le dijo eso a Daniel, le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Solamente miró dos cosas Dios, dos cosas. El corazón, la disposición del corazón y la humillación delante de Él. Dos cosas. Porque la disposición del corazón es lo que Dios monitorea cada día en nuestras vidas. Y la humillación es la salida, no está en mi fuerza, ni en mis recursos, ni en mi sabiduría, sino en lo que Dios va a hacer. Pero no queda solamente ahí. El relato le dice, desde el primer día fueron oídas tus palabras por la disposición de tu corazón y porque te humillaste delante de Él, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Lo que retuvo la respuesta, aquí está un tema, por favor concéntrate en esto porque es realmente relevante. Lo que retuvo la respuesta fue una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Una lucha entre ángeles y demonios. Dios se había propuesto responder a Daniel y enviar a este ángel para darle la respuesta. Pero en la trayectoria a este ángel le ocurrió algo. Se enfrentó, dice ahí el texto, a un príncipe de Persia. ¿Qué es lo que es un príncipe de Persia? Un demonio que lo tuvo ahí luchando, el ángel luchando ahí, en una plena batalla. Incluso más, Miguel, otro ángel, tuvo que además interferir en aquella pelea para que finalmente este ángel, que se supone que es Gabriel, no hay conocimiento de eso todavía teológico, le haya dado la respuesta definitiva a Daniel. ¡Wow! Entre el día que Daniel oró, Dios había propuesto responder a aquella oración enviando un ángel. Pero ese ángel durante 21 días no pudo llegar donde Daniel porque tuvo una lucha espiritual con demonios. Con demonios. Y aquí quiero colocar lo relevante que tiene el principio de la intercesión. Intercesión. Es una palabra que no navega mucho por nuestra mente. La intercesión. La intercesión es el clamor delante de Dios permanentemente frente a una circunstancia que estamos viviendo. Es dar una pelea y una batalla espiritual en los momentos donde necesitamos que Dios nos envíe una respuesta. No sabemos nosotros cómo se desplazan ahí en esa respuesta los ángeles y los demonios, pero hay una lucha ahí en las esferas espirituales. Hay una lucha. Cada vez que usted intercede por la sanidad de su hijo, por la sanidad de su padre, cada vez que usted está esperando que Dios abra la puerta en el mundo laboral, cada vez que está esperando que Dios haga un milagro económico y usted pide la intervención de ángeles, hay una guerra espiritual que usted no la ve ni la escucha, pero ocurre en las esferas celestes y que a veces tarda la respuesta
que Dios nos quiere dar. Le voy a dar una experiencia. Carlitos quizá y Katy se acuerdan de esto. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día en la mañana. Al término de esta palabra. O sea, cuán importante no es solamente despojarnos de nuestros recursos y depender del Señor, primer principio, entender que a veces estamos sin salida, pero Dios va a hacer algo, sino que ahora viene el principio de esperar. Señor, tengo que esperar. Tú vas a hacer algo, no lo veo, pero vas a esperar y yo voy a seguir clamando. Y lo que se está oponiendo, Señor, a que realmente venga esta respuesta, sea atado en el nombre de Jesús. Y usted empieza con una guerra espiritual. Señor, esta enfermedad extraña que tiene mi hijo, que no la sé. Hemos clamado, ayunado y orado y no hay respuesta, pido en el nombre de Jesús. Y usted empieza a orar, a clamar, a orar. Esa es la intercesión. Un pastor, amigo nuestro de muchos años, su iglesia está muy cerca acá en Dublé Almeida, la iglesia de Cristo Metropolitana. Los pastores de esa iglesia, grandes amigos nuestros. El pastor fundador de esa iglesia es Craig Woolsey, un norteamericano misionero que llegó muchos años a Chile. Su esposa, Shirley, se enferma y no pueden descubrir la enfermedad que tiene. Y comienza a decaer, es internada en la UCI y no se sabía qué era la enfermedad. Después le voy a decir la enfermedad, era curioso el nombre de la enfermedad, me llamó mucho la atención el nombre de la enfermedad. Pero ya en la UCI a punto de morir, el nombre de la enfermedad era un virus que viene en los aire acondicionados, que se llama legionario, así se llama el Legion, legionario. Algo que no se conocía. A punto de morir su esposa, la congregación había hecho todo lo que tiene que hacer una iglesia. Orar, ayunar, todo lo que... Y la congregación en aquel momento invita a un pastor que estuvo con nosotros, ya falleció, está en la presencia de Dios, Earl Aldrich. No sé si los más antiguos se acuerdan cuando estuvimos en un retiro con él. Y Earl dice, y habla de esto de por qué la respuesta se ha tardado. Y convoca a la iglesia a interceder con los músicos que van a estar acá, que vamos a hacer lo mismo, a orar. Y vamos a aclamar. La experiencia se llamó Alabanza Sublime. Y empezaron a orar y a aclamar. Señor, por la vida de esta mujer. Señor, a interceder delante de Él. ¿Por qué era necesario hacerlo? Porque había una lucha espiritual en las esferas celestes. No vista por nosotros, pero claramente activa ahí en las huestes espirituales de maldad. Alabanza sublime. Y empezaron a orar, a alabar. Vamos a orar. Y esta mañana vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a orar por los enfermos, por los afligidos, por los atormentados, por los que necesitan una respuesta, para que lo que está impidiendo que la respuesta de Dios venga, que la esfera espiritual de maldad que está oprimiendo e impidiendo la respuesta de Dios desaparezca en el nombre de Jesús. Terminada la experiencia, a los 2 días, Shirley es dada de alta. Una cosa impresionante. Yo de hecho nunca más lo volví a ver en mi vida, una cosa así. Nunca más lo volví a ver en mi vida, nunca más volví a ver, impresionante. Ok, ¿entendieron? Pero no me basta solamente que lo entiendan, sino que también quiero que lean un texto conmigo que está en Efesios, para que les quede más claro, Efesios, capítulo 1, versículo 3. Se los leo yo, pero les voy a hacer una pregunta a todo el auditorio aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pregunta, ¿dónde nos bendijo?
¿Dónde? ¿En qué lugar? En los lugares celestiales. O sea, habla de lugares celestiales. Ahí dice que nos bendijo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo con toda bendición espiritual? En los lugares celestiales. O sea, habla de lugares celestiales, ¿no es cierto? Que ahí nos bendijo Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? No, si no se lo leo 20 veces hasta que lo tenga claro. ¿Lo tiene claro? Ya. Ok. Efesios, capítulo 2, versículo, o sea, no solamente nos bendijo en lugares celestiales, sino que dice, capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos bendijo en lugares celestiales y además, ¿dónde nos sentó? En lugares celestiales, ¿ok? O sea, usted está en, dígale que está a su lado, aunque no se la crea, no lo vea arriba en la nube, ahí. Dígaselo, usted está en lugares celestiales. Dígaselo nuevamente si no está convencido. ¿Dónde estás, Walter? Bridget, ¿bien? Ya, póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie así. Me gusta esto porque así la palabra penetra. Pónganse todos de pie, rápido, todos de pie. Ya, al que está a su lado, denle un abrazo y le dice, Dios te bendijo en lugares celestiales y está sentado en lugares celestiales. ¿Ok? Pero dígaselo, dígaselo. No es un saludo de Año Nuevo, es un saludo de Dios te bendijo en lugares celestiales y está sentado en lugares celestiales. Muy bien, ahora asiento, rápido. Esto es rápido. Rápido. Ok. ¿Estamos o no estamos? Ok, ¿está clarito, no? Dios nos bendijo en lugares celestiales y Dios nos sentó en lugares celestiales. Así que siéntase que está, wow, en un ambiente celestial. ¿O no, don Andrés? Es más arriba de estar en una lancha, arriba de una ola. Así, en lugares celestiales. ¿Han viajado en avión alguna vez? Esto es más que estar arriba. Cuando uno va viajando, uno siente un poco de miedo. Yo tenía aerofobia, yo no me voy a subir a un avión. Hasta que Dios me sanó. Y veo arriba las nubes, y miro arriba las nubes. Ahí, y veo la altura, después en 10.000 pies, 30.000 pies. Impresionante. Y uno dice, este tremendo aparato, ¿cómo es capaz de volar? Pero eso es insignificante, ni siquiera esos son los lugares celestiales que nos hablan. Eso no es nada, eso la altura no es nada. Ok, Dios lo bendijo en lugares celestiales y usted está en lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12, esta es la parte en que usted tiene que colocarse el cinturón de seguridad en esta prédica. Mire aquí. Mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 12, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Miren la lucha que tenemos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miren, esta es la lucha nuestra. Nuestra lucha no es con la gente, no es con las personas de carne y hueso, es contra los principados. O sea, no son un demonito, son varios. Contra potestades, no son un par de demonios nomás. Contra los gobernadores, que dice, de las tinieblas de este siglo. O sea, es potestad fuerte, adversario fuerte. Acuérdense el adversario que tenía Gedeón, los 135.000. Esto es poderoso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales, ¿qué dice? De maldad. ¿Dónde están? En las regiones celestes. ¿No le llamó la atención? ¿Dónde está usted? ¿Y dónde están estos? ¿Le queda claro? Que existe el príncipe de la muerte, el espíritu de muerte, que existe el espíritu de adulterio, que existe el espíritu de pornografía, que existe el espíritu de adicción, que existe el espíritu de engaño, que existe el espíritu de mentira, que existe el espíritu de impureza sexual, que existe el espíritu de pornografía, que existe el espíritu de fornicación, que existe el espíritu de poder mental, que existe el espíritu de adicción, que existe el espíritu de depresión, que existe el espíritu de desánimo, que existe el espíritu de flojera. Los que queremos depender de Dios, tenemos que entender que hay un tiempo de espera, porque hay también un tiempo de una lucha espiritual que hay que dar. ¿Ok? Cuarto principio. Estamos llegando al final. El principio de la lucha. El relato es notable, está en Marcos capítulo 2, la sanidad de un paralítico en Capernaum, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Este es un caso interesante porque colóquese qué es lo que usted habría hecho en estas circunstancias, donde es probada su fe. Acuérdese que estamos hablando de la dependencia del Padre, donde nuestra fe es probada. Si usted quiere depender de Dios, primer principio, va a tener que despojarse de todas aquellas cosas que Dios quiere que usted no recurra. Ni su fuerza, ni sus capacidades, ni su inteligencia, ni su plata, ni su nada. El segundo principio, ¿cuál es? ¿Ah? Están ahí en apremio. Dios lo va a colocar en una situación que no encuentra la salida, pero ahí Dios lo tiene con la vara, con algo sencillo, Señor, pero me aferro a tu palabra. Me aferro a tu palabra, Señor. Me aferro que tú no vas a abandonarme en una situación como esta. Tercer principio, la espera, la espera. La espera, esto no, Dios no es express, hay una espera, hay una lucha espiritual ahí. Y el cuarto principio, la lucha. La lucha. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, estaba allí, no solamente la casa, sino que fuera de la casa, mucha gente esperando escuchar el mensaje de Jesús. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, tetrapléjico era la persona. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, porque ni siquiera podía acercarse a la puerta de la casa ni a la ventana de la casa, porque era demasiada la gente que quería estar con Jesús. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya, esto es un caso notable de desafío de nuestra fe. ¿Qué habríamos hecho nosotros en aquella circunstancia? Es interesante lo que hace estos hombres. Estos hombres se encuentran primero con una necesidad, un enfermo, un paralítico, donde necesita ser tocado por el Señor para que Dios le sane. Van donde Jesús, y al lugar donde está Jesús era inaccesible, inaccesible. No podían entrar. Me gusta el espíritu de lucha frente al desafío de la fe aquí. Algunas cosas. Esta gente no se resignó. Porque cualquiera de nosotros había, sabéis que mejor no. Chao. ¿Ah? Los hombres que dependen de Dios no se resignan a la primera circunstancia que son enfrentados. Dicen, Dios, vas a tener que hacer algo aquí, pero yo vine aquí y aquí yo no me voy hasta que no se pare y camine.
Estos hombres no se resignaron. ¿Usted ya se resignó al problema que tiene hoy? ¿Ya lo dio por muerto? ¿Ya hice la pérdida, como dicen algunos? ¿Ya hice la pérdida? ¿El espíritu de resignación es el que ha tomado posesión de tu mente y de tu corazón? Estos hombres dijeron, no, a ver, esta cosa no va por acá. ¿Qué pasó? Fueron creativos. Esto es interesante, ¿eh? Fueron creativos. Entraron por un lugar donde jamás ninguno de nosotros habíamos pensado que tenían que entrar por el techo, ya que no podemos entrar por la ventana, ni la puerta trasera, ni la delantera, entremos por el techo. Es que eso también es muy interesante cuando somos desafiados en la fe. Ser creativos, porque Dios es creativo. El Espíritu Santo es creativo. Satanás no es creativo. Satanás siempre nos va a atacar de la misma forma. De hecho, en 1 Juan cuando dice, pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Cuando habla las tres áreas en las cuales siempre Dios nos va a atacar. El diablo nos va a atacar. Los deseos de la carne, el área sexual, los deseos de los ojos, la codicia, el dinero y la vanagloria de la vida, el orgullo. Son las tres áreas en que el diablo siempre se mueve. El diablo es rutinario, el Espíritu Santo es creativo. Y estos hombres fueron creativos. Usted, en la circunstancia que está viviendo hoy, va a tener que escuchar la creatividad de Dios frente al drama, frente al problema que tiene por delante. Su mirada fue más allá del ámbito natural. Cualquiera de los que estaba ahí, y seguramente no lo dice el texto, seguramente fueron más paralíticos y vieron la multitud y se devolvieron para la casa. Tenían una mirada horizontal nomás, del ámbito natural. Pero estos hombres miraron un lugar donde nadie los demás miraron. No solamente miraron lo que estaba al frente de sus ojos, sino lo que estaba arriba de sus ojos. Es que los hombres y las mujeres y los jóvenes que dependen de Dios no miran la circunstancia que está alrededor de ellos. Son capaces de mirar por sobre las circunstancias de una manera creativa en que Dios realmente va a hacer algo extraordinario ahí. Los hombres naturales simplemente miran las circunstancias que están alrededor de ellos. Están llenos, que ya no podemos entrar, volvamos a casa. Y ahí se queda. Los hombres que dependen del Señor y han desarrollado, las mujeres, la dependencia del Padre, miran más allá de la vista de sus ojos. Como estos hombres. Miraron un lugar donde nadie más lo miró. Su mirada era más allá del horizonte. Era una mirada hacia el cielo. 3, fue un trabajo en equipo. Aquí quiero decir algo. No pretendas salir de las circunstancias en que estás hoy solo. Tu esposa es importante, tus hijos son importantes, metámoslos a todos en la intercesión. Por eso esa práctica que algunos dicen, no, es que yo no quiero que nadie sepa lo que me pasa. Pablo, ministro del Evangelio, apóstol de Jesucristo, que Dios lo usaba para obrar sanidades, prodigios y milagros, en las cartas, a final de todas las cartas apostólicas, dice y clama que por favor la iglesia esté intercediendo y orando por la extensión de su ministerio. Si Pablo nos está manifestando ese testimonio, ¿qué nos queda a nosotros? Para mí las oraciones de todos ustedes frente a un drama que yo tenga es vital. Pero algunos dicen, no, es que yo quiero que nadie sepa esto, porque lo manejo aquí. No sé. O sea, es como ese examen que se hacen del VIH, digamos. No, se lo pasan súper secreto, que nadie puede saber. Y te lo pasan así, el consentimiento para pasar, tenés que firmar que te lo entreguen, el examen del VIH. Y algunas actúan así, como VIH, digamos. Nadie puede saber su... Y lo que te estás privando es de la intercesión de muchos para que Dios obre con mayor poder. O sea, lo que yo digo en esta iglesia hoy día, si tú tienes algún problema, alguna necesidad, dilo públicamente. Ojalá yo lo pueda decir porque 150 van a estar orando. ¿Puedo decir amén? Este fue un trabajo en equipo, participó mucha gente.
No participó una persona, participó mucha gente. En el desafío a la fe, meta en esa historia a su esposa. El problema que está enfrentando hoy día, meta a sus hijos en ese problema. ¿Sabes que yo te quiero contar un problema que estamos viviendo, que es esto? Y dígaselo. Usted traspásele la carga. Por algo la Biblia dice, sobrellevaos las cargas los unos a los otros. Haga un trabajo de intercesión en equipo. Cuando los músicos se juntan en equipo para interceder, tiene más power que cuando uno quiere concentrarlos todos. Los presbiterios, por eso nosotros no creemos mucho que el presbiterio de una iglesia esté centrado en una persona. Estos hombres activaron su fe de una manera extraordinaria en este pasaje. Y finalmente, ¿qué le parece? Ahí está usted. ¿Ah? El principio de la prueba y la tribulación. Pero está el dedo así. ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Ah? Y nace una pregunta. ¿Para qué creen que son las pruebas? ¿Para qué creen que son las pruebas? ¿Será que Dios se complace de una manera así masoquista? ¿Para qué creen que son las pruebas? Las pruebas nos permiten conocernos a nosotros mismos. Para eso son las pruebas. Si nosotros decimos aquí que somos los campeones de la fe, cuando usted está en el momento de la prueba, ahí se sabe si usted es campeón de la fe. ¿Pero acaso no crees lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Erika, ¿acaso no lo crees? Entonces cuando Erika está en un momento en que ya estoy pedida, ahí se cree el pasaje. Cuando estamos entre el mar y los egipcios detrás. Ahí se sabe. Ahí se sabe quién verdaderamente somos. Las pruebas son para que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cuánto es el tamaño de su fe? Usted lo va a saber en el momento en que su fe tenga que ser activada. Ahí lo va a saber. Ahí lo va a saber. Pero también los quiero animar con esta palabra. Para los que estamos viviendo situaciones difíciles, pruebas y tribulaciones. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, que es lo que pretendo hacer en esta mañana, confirmando el ánimo de ustedes, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Lo podemos repetir esto? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, es que yo no me quiero entrar en el reino. No me gustó mucho esto. No es muy atractivo eso, ¿eh? Generalmente cuando a uno le hacen una invitación a un evento, les dicen, además si usted viene, tiene aquí una magnífica, hay algo que, o el cantante, y cuando no es muy atractivo el cantante, le colocan un tema gancho. Cuando Colo-Colo estaba súper mal y nadie iba al estadio, le decían, no, pero con la entrada va toda su familia gratis, tratando de convocar gente a este equipito que no atiende mucho. Entonces le colocaban gancho porque ya nadie iba al Monumental. Entonces, generalmente cuando los eventos no son atractivos, uno les coloca ganchos promocionales. Para eso se ocupa el marketing, la promoción. Los días R de Ripley, el 2x1, y la cacha la espada, y que cómprate un seguro obligatorio y te regalan no sé qué cosa, y así, gancho. Cuando las cosas no son muy atractivas, uno le coloca gancho. Pero ¿qué le parece este gancho para entrar en el reino de Dios? ¿Le gusta? ¿No se ha fijado? Mire el tremendo. Les tengo un gancho para entrar en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entréis en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Está atractivo el gancho, ¿eh? Entonces no califica. Santiago 1, y con este pasaje termino, y vamos a alabar y orar.
Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice. Del 2 al 4. Hermanos míos, mire esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo esto realmente, créame que a mí me cuesta vivirlo. Tened por sumo gozo, o sea, alguien que está viviendo una prueba, ¿lo ha visto así? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo actuamos nosotros frente a la prueba? Nos deprimimos, nos resignamos, no damos la lucha, nos quejamos, nos empezamos a hacer preguntas a la mujer que tenemos al lado, a los cabros, nos cuestionan, ¿qué hacemos? No, voy a aplicar el plan B, el C, el D, para aplicar todos los recursos naturales que tiene. ¿O realmente vamos a poder aplicar algunos de estos principios para depender de nuestro Señor?